Mi gente chula, voy a ser la primera en decir que una de mis teorías políticas sobre el PRI y el PAN me falló. Sí. Esa la voy a decir, me falló. ¿Por qué? Pero no voy a decir que me haya fallado al 100%, solamente voy a decir, me falló. Nunca pierdes. Te voy a decir por qué. Pero, o sea, tú me vas a dar la razón sobre todo. A ver, échala. Yo lo que he estado diciendo sobre el caso de Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Krill, sobre todo Xóchitl Gálvez y Santiago Krill, es que las bases más clasistas o la base más extrema, más conservadora del PAN, no ve con buenos ojos a Xóchitl. Eso no es mentira. Entonces, lo que yo dije en algún momento es... Ajá, y ella lo sabe, todos, o sea, esta es una realidad. Xóchitl Gálvez sabe que la base más, o sea, la base dura del PAN, que son los más conservadores, no la ven con buenos ojos. El voto duro del PAN no la ve con buenos ojos. ¿Por qué? Porque evidentemente es la antítesis del PAN, ¿no? Eso es un hecho. Entonces, lo que yo decía es, no sé qué tanto, o sea, vamos a tener que confiar en que su proceso sea tan democrático como lo han querido defender, para verificar si efectivamente no hay una cargada o si van a pasar todos los filtros. Y eso implicaba que rumbo a la final, pues Xóchitl perdiera contra Santiago Krill. Pero lo que hemos estado viendo es que Santiago Krill nada más no pega, nada más no levanta, no emociona. No emocionó ni a su familia, ni a sus vecinos, ni a su colonia. Entonces, dijera mi mamá, le falta sal. Le faltó sabor a Santiago Krill, porque no pudo emocionar ni a las bases del PAN. Y fíjense lo que estoy diciendo. Entonces, efectivamente, en esa no se cumplió, pero sí están pasando muchas cosas dentro del PRI-PAN-PRD que están empezando a tumbar a Xóchitl Gálvez. Así que vamos por partes. La primera es Santiago Krill. Imagínate que eres del PAN, eres panista, ¿no? Amaneces y naces y dices, yo soy panista. Y entonces, mientras eres panista, imagínate que más de 2,000 panistas pidan que declines a favor de alguien que no es del PAN. Imagínate que más de 2,000 panistas, porque fueron 2,000 y cachito, panistas firmen para que declines a favor de alguien que no es de tu partido. Eso creo que es un muy duro mensaje para Santiago Krill. Seamos bien honestos. ¿O para el PAN? No, es para Santiago. Es para Santiago Krill. O sea, para el PAN hay muchas cosas que criticarle al PAN, por supuesto. Pero para Santiago Krill, este sí es un trancazo. Estamos hablando de 2,000 personas que militan en el partido, entre las que había exgobernadores, gobernadores y demás, y que al final prefieren a alguien con la que quizás ideológicamente no comparten, que es Xóchitl Gálvez, porque es quizás la que los pudiera rescatar, o así es como la ven algunas bases del PAN, prefieren a Xóchitl en vez de Santiago Krill. Eso ha hecho que Santiago Krill le dieran un mensaje muy duro y se termine consolidando como el eterno candidato. Ahora, hay muchas personas que están diciendo que esta declinación de Santiago Krill es porque lo bajaron. En este momento es muy raro cuando ocurre, cuando las dos cosas funcionan, pero a Santiago Krill, entre que lo bajaron y entre que no pudo subir, pasaron las dos cosas. Es raro porque normalmente cuando te bajan es porque representas una amenaza. Entonces llegan a ciertos acuerdos entre los partidos, llegan a un acuerdo y dices, bueno, te bajas. O te bajan cuando hay un escándalo, cuando terminas con la imagen muy manchada, etc. Cuando es lo más normal. Es lo más normal. O sea, te terminan bajando o renunciando, cuando lo hemos dicho, cuando algo malo pasó. Pero lejos de eso, Santiago Krill, entre que lo bajan y entre que se baja, porque nada más no alcanzaba. O sea, Santiago Krill estaba en un tercer lugar. Y los votos o las firmas o la empatía que estaba consiguiendo Santiago Krill era muy mínima. O sea, es muy, muy poquita. Santiago Krill a duras penas y logró con las 200,000 firmas. Mientras que Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes arriba de 400,000, 500,000. Entonces, evidentemente, la diferencia de Santiago no era competitivo, Santiago no es competitivo entre las derechas, entre Xóchitl y Beatriz. Entonces, lo que pasa es que durante todo el lunes 21 de agosto se estuvo rumorando que Santiago Krill
iba a declinar. El primero que lo dijo fue Ciro Gómez Leiva, y fíjense, solamente confío en esas fuentes o en esas versiones de estos medios cuando son por temas relacionados con la derecha. ¿Por qué? Porque confías en que tienes fuentes, porque sabes que tienen fuentes. O sea, yo no tenía dudas de lo que había hecho Ciro Gómez Leiva en la mañana cuando decía que tenía fuentes que le confirmaban que Santiago Krill iba a declinar. No había dudas al respecto. Pero fue hasta el lunes a las 7:30 de la tarde cuando Santiago Krill dejó a un lado los chismes, dimes y diretes entre que se suponía y no se suponía, entre que decían y no decían, y entre que cada vez más panistas se sumaban para que declinara, que Santiago Krill subió un video de 13 minutos con 48 segundos para anunciar que efectivamente declina a favor de Xochitl Gálvez. ¿Por qué se tardaron tanto? Porque tenían que negociar. O sea, Santiago Krill no se iba a bajar tan sencillo ni se iba a bajar tan alegremente de la contienda sin haber negociado algo. Y yo no sé, o sea, 13 minutos de video, yo no sé no sé si le dolió mucho a Santiago Krill o si su editor estaba tan dolido, no sé qué pasó, pero son 13 minutos de despedida de Santiago Krill para decir que efectivamente declina a favor de Xochitl Gálvez. Entonces, aquí hay mucho que analizar, pero partamos por el mensaje de Santiago Krill de 13 minutos y 48 segundos, en donde termina con los rumores y acepta que declina a favor de Xochitl. Estoy convencido de que el poder solamente tiene sentido en la construcción del bien común, en la creación de mejores condiciones de vida para todas las personas. No debe ser nunca una obsesión personal, sino un medio para lograr transformar la realidad. Hoy anuncio que le doy a Xochitl Gálvez mi total apoyo para que encabece el Frente Amplio por México. Lo hago con plena convicción de que es mi deber. La política es un bien que obliga precisamente porque es un bien lo que debemos de buscar, el bien común. En esta ética política, ningún interés personal o de partido puede estar por encima de México. Estoy convencido que para lograr el cambio que México necesita, la mejor alternativa es mantenernos unidos en torno a Xochitl. Somos amigos, hemos sido aliados políticos y nuestras batallas juntos han sido múltiples. La primera de ellas fue en el 2001, cuando ambos impulsamos, ella frente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y yo como secretario de Gobernación, la reforma constitucional que reconoce plenamente los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Como legisladores, hemos alzado la voz contra el autoritarismo y juntos, en el 2015, recuperamos la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Respaldo la aspiración de Xochitl Gálvez y voy a dar esta batalla para defender lo que creo y lo que he tenido la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de construir. A los que me acompañaron a recorrer México y a los que me recibieron en cada uno de sus estados, quiero que sepan que trabajaré sin descanso para que el Frente Amplio por México y Xochitl adopten las propuestas y causas que hicieron grande nuestro movimiento. De corazón agradezco su apoyo y confianza y les pido que se sumen a la causa de Xochitl Gálvez, que ahora es la mía. Soy parte de una generación que con el legado de otras muchas generaciones logramos consolidar nuestra transición democrática. Lo hicimos en paz y apegados a derecho. Consolidamos la creación de muchas instituciones modernas y democráticas. El árbitro electoral independiente y ciudadano. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hoy tristemente debilitada. La Auditoría Superior de la Federación para vigilar el destino de nuestros recursos públicos, hoy presionada desde el poder. Al instituto que garantiza la transparencia y el acceso a la información, hoy autoritariamente obstruido en su funcionamiento por instrucciones del presidente. Al que defiende los derechos de las mujeres y al que previene cualquier forma de discriminación, hoy ambos minimizados. Logramos la autonomía del INEGI y del Coneval y tuve la oportunidad de ser el impulsor de la gran reforma constitucional
en materia de derechos humanos y junto con otros la que dio vida a los gobiernos de coalición. Hoy solo aspiro a estar en la primera línea de defensa de nuestra joven democracia y de todo lo que muchas generaciones hemos aportado. Iré a esta lucha ciudadana como empecé mi vida política, despojado de cargos públicos. Iré con el convencimiento de que, así como logramos grandes cosas, también tenemos que reconocer aquello que nos falló a quienes hoy formamos parte de la oposición. No democratizamos plenamente nuestro sistema de partidos y nos distanciamos de los intereses ciudadanos. Combatimos la corrupción, la impunidad y la violencia, pero no como se esperaba de nosotros. Tampoco logramos los avances que hubiéramos deseado en el combate a la pobreza y a la desigualdad social. Pero también hay que decir que México está hoy peor que nunca con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se han destruido muchas instituciones y nuestra democracia está en severo riesgo. Tenemos una trágica crisis de violencia y se ha destruido nuestro sistema de salud y se pretende destrozar la educación de nuestros hijos. Mi compromiso con el Frente Amplio por México es invariable. Vamos a recuperar la paz, la tranquilidad y el bienestar de las familias mexicanas. Vamos a construir una economía que genere riqueza y empleos. Combatiremos sin cuartel la violencia, la pobreza, la desigualdad y todas las formas de discriminación y marginación. No descansaremos hasta que se nivelen las oportunidades para las generaciones de hoy y para las que están por venir. Con especial énfasis trabajaremos para lograr la igualdad sustantiva de las mujeres en México. Daré la batalla con igual fuerza para rescatar la vigencia de un Estado social, democrático, sustentable y de derecho que garantice plenamente los derechos humanos para que todas y todos tengamos una vida mejor y más digna. Lo haremos también para sanear y honrar la vida pública. Hoy, ante ustedes, reivindico a la sociedad civil y a los tres partidos históricos que conforman el Frente Amplio por México. Nuestro país necesita diálogo y acuerdos, no peleas diarias sin sentido. La polarización que padecemos se tiene que detener ya. Las manifestaciones que convocaron los grupos de la sociedad civil fueron cada una de ellas lecciones cívicas que han sido el cemento que une este proyecto ciudadano y partidista. A la luz de la historia, que matiza luces y aclara sombras, es necesario reconocer la labor del Partido Revolucionario Institucional. Pacificó al país después de la Revolución, hizo el tránsito del poder militar al civil y le dio estabilidad por muchas décadas. En lo político, siendo un partido hegemónico, aceptó dialogar, comprometerse con el PAN y el PRD para consolidar el proceso de transición hacia la democracia. Fui testigo y parte del acuerdo que abrió políticamente al país en 1996, no sin enormes dificultades. El Partido de la Revolución Democrática encarna a esa izquierda que abrazó sin reservas la lucha electoral y que fue un impulsor determinante de nuestra democracia. Hoy, un aliado fundamental y necesario en el Frente Amplio por México. Un elemento de inspiración que enriqueció mis reflexiones para tomar la decisión que hoy anuncio fue el ejemplo que nos legó Heberto Castillo cuando en 1988 decidió hacerse a un lado para fortalecer el proyecto de cambio democrático. Con el Partido Acción Nacional siempre estaré en deuda. Es mi casa donde me he formado políticamente y a quien le debo todos los cargos y responsabilidades que he tenido. Sus fundadores, Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna, crearon nuestra institución bajo una ética política, la dignidad del ser humano y el bien común. Gómez Morín fue un constructor de instituciones.
González Luna, un pensador humanista que promovió escuelas de ciudadanía. Durante décadas, el PAN ha promovido la participación ciudadana, ha impulsado reformas políticas, ha pluralizado los órganos legislativos, ha gobernado de mano de los ciudadanos y ha defendido su visión humanista y trascendente de la dignidad humana. Para mí es un orgullo ser parte de sus filas. Parafraseando al maestro Gómez Morín, Xóchitl y yo hemos encontrado un campo común de acción y de pensamiento y lo hemos sellado dándonos la mano sin reservas. Tengo la fortuna y el privilegio de ser también amigo de Beatriz Paredes desde hace más de 30 años. Beatriz Paredes es y ha sido una servidora pública excepcional. Conoce al México profundo, a la cultura que nos da identidad, a la historia que nos da destino y tiene la visión de un estadista. Ha sido para mí un enorme privilegio haber participado en los foros con dos mujeres excepcionales, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, mujeres que representan al México moderno, al México democrático, al México que puede aspirar a salir adelante con su esfuerzo y su trabajo. Xóchitl Gálvez, Beatriz y yo tenemos biografías, formación, experiencias, talentos y temperamentos diferentes. Esa es la riqueza que representamos, esa es nuestra fuerza. Es también el vigor que sostiene a nuestra joven democracia que hoy un autócrata pretende destruir. Comprometo poner lo mejor de mí mismo, toda mi experiencia, inteligencia, capacidad, valor, carácter, trabajo en equipo y siempre ser factor de unidad. Quiero dar esta batalla por mi familia, pero también por la de todos los mexicanos. Quiero ver al frente como una sola familia. Quiero seguir fortaleciendo la unidad que le dé al pueblo de México la victoria que merece. Esta victoria la lograremos de la mano de toda la ciudadanía. De grano en grano de arena se han construido las obras más importantes y trascendentes de la humanidad. Demos lo mejor que tenemos. Si damos un paso, animémonos a dar dos. Si nos tropezamos, levantémonos de inmediato. Si cometemos un error, reconozcámoslo sin paralizarnos. Que nada nos detenga. Les pido a las dirigencias de los partidos, a sus militantes y simpatizantes, a las y los liderazgos de la sociedad civil que integran el Frente Amplio por México y a todos aquellos que mostraron su simpatía por algún aspirante, que mi decisión no frene el proceso democrático en el que nos encontramos. Este proceso es el mayor distintivo en contra de la simulación que están realizando desde el gobierno federal, por lo que debe de continuar y llegar a buen puerto. A los dirigentes de los partidos y a los liderazgos sociales que han conformado el frente, les agradezco lo que han hecho y les expreso mi respaldo total. Agradezco que me hayan permitido estar desde el año 2019 en la construcción de lo que hoy es el frente. A Marco Cortés, a Alejandro Moreno y a Jesús Zambrano les doy las gracias y les reitero mi disposición. Hoy pido a todas las fuerzas políticas y ciudadanas que hagamos un frente común. Estoy convencido de que a través del diálogo podremos superar diferencias y cada una encontrará dentro del Frente Amplio por México la trinchera desde la cual quiera dar esta batalla. Agradezco a todas las personas que me han expresado su simpatía, a quienes me dieron su firma para avanzar en este proceso. En forma muy especial a mi equipo que me ha acompañado y desde luego a mi querida familia, sin la cual no estaría aquí. A Paulina, mi esposa, a mi hijo Santiago, a mis hijas María, Beatriz, Constanza, Paulina y Miranda, así como a mi nuera Eugenia y a mis nietos Santiago y Julia, de corazón, muchas gracias. Estoy seguro que Dios y la vida nos seguirá dando oportunidades para trabajar por México.
En esa lucha, todas y todos contarán siempre conmigo. Muchas gracias. Amén. Ok. Esa fue la despedida de Santiago Krill. ¿Violines? No, Violín, espera, si no he acabado. Esta es la despedida de Santiago Krill, ¿no? Formalmente declina a favor de Xóchitl Gálvez. ¿Qué es lo que han estado diciendo, ¿no? Algunos. He visto sus memes en los que dicen, no, pues es que está inflando a Xóchitl. O sea, para lograr que Xóchitl no se desinfle, ahora tienen que lograr que se decline, ¿no? Que se dé formalmente ya esta transición de Xóchitl, o sea, de Santiago Krill a Xóchitl. Pero lo que en realidad está pasando es que subestimaron a Beatriz Paredes. Xóchitl Gálvez subestimó a Beatriz Paredes. Pensaron que el fenómeno Xóchitl les iba a durar mucho y que iba a arrasar o que el PAN iba a dominar. Quiero que recuerden que por mucho que ahorita son una alianza, el PAN PRI PRD, y que se llevan muy bien y que son amigos y que sonríen en las fotos, salvo Jesús Zambrano, en realidad al interior hay una guerra de poder. Al interior de estos tres partidos hay una guerra de poder. Porque esta es la guerra de poder y todos nos hemos dado cuenta. De los tres partidos, el único que sale salvado es el PAN, porque el PRI de gobernar 22 estados, hoy gobierna dos nada más. Pero y si nos vamos a la historia del PRI, de gobernar todo México, hoy solamente gobierna 2 estados. Municipalmente, que era una de las fortalezas del PRI por la estructura del partido, ya perdieron el poder de los municipios, ya no tienen el control de los municipios. Vaya, si nos vamos ahora a la Cámara, van abajo que el PRI. O sea, el PAN tiene más diputados y más senadores que el PRI. Y así podemos seguir. Si este es el escenario con el que van a llegar rumbo al 2024, al PAN no le molestaría en lo más mínimo, con una mano en la cintura, separarse de la alianza, que es lo que le han estado exigiendo otros senadores como Damián Cepeda, han estado exigiendo que se separe de la alianza para que se puedan fortalecer más y se alejen del PRI. Es lo que le han exigido al PRD. El PRD ya perdió todo, incluso está perdiendo registros. Imagínate perder registros cuando luchaste tanto para llegar. Entonces, el único que está ganando dentro de las derrotas de la oposición es el PAN. Si ese es el escenario con el que llegaban, evidentemente la confianza de los panistas era que iba a ser su candidato el que iba a salir adelante, sobre todo tomando en cuenta que hace un año dijeron que ellos son los que iban a poner al candidato de la coalición, que en la Ciudad de México y a nivel nacional, ellos son, o sea, el PAN es el que va a postular por acuerdo de partidos. Después lo cambiaron y y entonces pasa. Y subestiman a Beatriz Paredes. El peor error de Xóchitl Gálvez fue subestimar a Beatriz Paredes, porque hay una diferencia entre ellas dos con la que no pudo competir Santiago Krill. La realidad del México que vivimos, que es lo que le da en la torre a Santiago, es que obviamente con el fenómeno Andrés Manuel se hicieron muchas más claras las desigualdades del mundo, de México. Y aquí el punto es que en un país con 140 millones de mexicanos, en donde hay muchos pobres, hay un trabajo, hay muchos trabajadores informales y hay muchos retos, las visiones para resolver los conflictos de los conservadores o superconservadores no sirven para nada. Entonces, ¿qué necesitas? Alguien que pues te levante y alguien que pueda generarte o salvarte los votos, o sobre todo, que aquí la lucha no es salvar votos, es robarle votos a Morena. Entonces, entre Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes son perfiles similares, pero con historias distintas. Y si tú escuchas hablar a una y a otra, Xóchitl Gálvez ha hecho su campaña con el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Que si se ha aventado los shows en el Senado vestida de dinosaurio, que si se va contra Manuel Bartlett, o sea, las clásicas, ¿no? Las viejas confiables. Y Beatriz, ¿qué pasa? Beatriz fue muy callada en el Senado. Como que nadie decía, como que no daban ni un quinto por Beatriz Paredes, pero se les olvidó que gobernó un estado como Tlaxcala. Sí, Tlaxcala es un estado. Para muchos que todavía minimizaban a Tlaxcala. Entonces, lo que he estado diciendo, lo que le puedes criticar a Beatriz son sus acciones, sus decisiones, sus ideas. Pero lo que se le critica a Xóchitl es que se cuelga de AMLO cada que puede.
y es muy neta. El mejor jefe de campaña que ha tenido el PRIAN es Andrés Manuel, sobre todo Xóchitl. Porque de no haber sido por todo ese show de le voy a ir a tocar para que me reciba, Xóchitl hoy no sería ni remotamente candidata o pensar que fuera candidata del PAN. No tenía con qué. La empezaron a inflar y empieza a subir el fenómeno Beatriz Paredes y el propio PRI se sorprende porque el PRI ya andaba en una ruta de la devastación. Se sorprenden que Beatriz esté jalando tantas voces y que esté sumando tanto apoyo. Y en este momento el PRI tiene que tomar una sola decisión. O le apuesta a Beatriz Paredes o se conforma con las pluris. Esa es la decisión que deben tomar. Es así de sencillo. O le apuestan a Beatriz o se conforman con las pluris. Punto. No tienen para dónde voltear.